Y bueno, vamos a pasar a la meditación de la palabra del Señor. Vamos a comenzar con una nueva serie de sermones el día de hoy. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, Pablo le dice algo muy interesante a su discípulo Timoteo. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, lo voy a leer en la versión Reina Valera 60, para aquellos amantes de la Reina Valera 60, y también porque me gusta más cómo lo traduce este versículo. Fíjense lo que el pastor Pablo le dice al pastor Timoteo. Le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjense cómo estas palabras no se las está diciendo el apóstol Pablo a un nuevo creyente. ¿A quién se las está diciendo? ¿A quién le está escribiendo estas palabras? A su discípulo Timoteo. Alguien que ya era pastor de una iglesia le está diciendo: pastor, compañero pastor, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si el pastor Timoteo necesitaba recordar que se tenía que esforzar en la gracia, ¿cuánto más nosotros tenemos que recordar el día de hoy que tenemos que hacer esto cada día? ¿Pero qué significa esforzarse en la gracia? ¿No parece esta palabra, esta frase, una contradicción en sí misma? ¿Cómo que te esfuerzas en la gracia? ¿No hemos dicho un montón de veces que la gracia es algo que recibimos sin merecerlo, gracias a la obra de Cristo en nuestro lugar? Nosotros no nos esforzamos, no hacemos nada para recibir esta gracia. Entonces, ¿por qué Pablo le está diciendo a Timoteo: esfuérzate en la gracia? Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. ¿Por qué le estará diciendo esto si la gracia es algo que por lo que no nos tenemos que esforzar, es algo que recibimos de manera gratuita? Fíjense, eso es algo muy importante que vamos a estar recordando a lo largo de esta serie de sermones, a lo largo de las próximas semanas. Fíjense, aunque Cristo ya logró la salvación por nosotros y esta la recibimos por gracia, aún es deber del cristiano esforzarse en recordar esta gracia a cada momento. Es decir, la salvación es algo que nosotros no podemos esforzarnos en alcanzar, es algo que se nos da de manera gratuita gracias a la obra de Cristo en nuestro lugar, pero Pablo le está recordando a Timoteo: Timoteo, es tu deber como cristiano y es tu deber como pastor enseñar a los demás cristianos de tu iglesia que deben de esforzarse en la gracia, que deben de esforzarse en recordar a cada momento de diferentes maneras lo que Cristo hizo por ustedes. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo es que podemos esforzarnos en la gracia? A través de las disciplinas de la gracia. Así hemos llamado esta nueva serie de sermones, las disciplinas de la gracia. Y en las semanas anteriores vimos que como cristianos solo podemos vivir de acuerdo a lo que creemos cuando recordamos la gracia que se nos ofrece en el Evangelio. La única forma en que tú y yo podamos comportarnos como cristianos es recordarnos la gracia que se nos ofrece en el Evangelio. Eso ya lo vimos en la serie de sermones pasada. Pero en esta serie vamos a reflexionar acerca de las disciplinas que nos ayudan a recordarnos esa gracia. La única manera en que tú y yo vamos a poder vivir como cristianos es recordar el Evangelio, pero la pregunta ahora es, la pregunta que vamos a intentar responder en esta serie de sermones es: ¿cómo nos recordamos estas disciplinas de la gracia? ¿Cómo nos esforzamos en la gracia? Y para ello vamos a estar reflexionando en el libro de los Salmos. Vamos a ir ahora al Antiguo Testamento, y el libro de los Salmos es un libro que nos enseña profundamente acerca de estas disciplinas de la gracia. A lo largo de los años los cristianos han acudido al libro de los Salmos a reflexionar en cómo los pertenecientes al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se recordaban la salvación que Dios les había provisto. Y esa misma salvación que los israelitas se tenían que recordar a cada instante es la salvación que tú y yo nos tenemos que recordar el día de hoy. Por eso es tan importante que utilicemos el libro de los Salmos, y lo haremos. No vamos a reflexionar en los 150 salmos, no se espanten, vamos a reflexionar solamente en algunos de ellos, pero la idea es esta:
¿Cómo nos esforzamos en la gracia? ¿Cuáles son las disciplinas que nos llevan a recordar las buenas noticias del Evangelio? Así que comencemos reflexionando en el primer salmo, en el salmo número 1. Les pido que tengan abiertas sus Biblias en el salmo número 1. Vamos a hacer la lectura de todo el capítulo, de los versículos del 1 al 6. Si traen sus Biblias, les pido que tengan abiertas sus Biblias en este capítulo. Si no lo traen, recuerden que en la parte de allá afuera hay Biblias que les podemos prestar de parte de la iglesia, y si no, también estará apareciendo el texto en la pantalla que tenemos aquí a un lado. Entonces dice así la palabra del Señor: dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene, en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Esta es la palabra del Señor, y el día de hoy vamos a reflexionar acerca de la disciplina de la meditación. Esta es la primera disciplina en la que vamos a reflexionar en esta serie de sermones, la disciplina de la meditación, y lo haremos con la ayuda de los siguientes 3 puntos. Punto número 1, el principio. Punto número 2, la promesa. Y punto número 3, la práctica. ¿Cuál es el principio de la disciplina de la meditación? ¿Cuál es la promesa que trae la disciplina de la meditación? ¿Y cuál es la práctica? ¿Cómo se practica la disciplina de la meditación? Eso vamos a estar reflexionando el día de hoy. Así que vamos al primer punto, el principio de la disciplina de la meditación. Ahí en el versículo 1 del Salmo 1 comienza con la palabra dichoso. Empieza con esta palabra que en otras versiones se traduce como bienaventurado. ¿Están de acuerdo? ¿Qué significa ser una persona dichosa? ¿Qué significa ser una persona bienaventurada? Tenemos que decir que la palabra griega que se traduce en esta versión como dichoso y en otras versiones como bienaventurado tiene implicaciones más profundas que simplemente la palabra dichoso. Esta palabra en el idioma original, que es el griego, tiene un significado más profundo que en el español. Se refiere a una persona con una plenitud total, con un bienestar completo. Alguien que está bien, que tiene bienestar, que tiene plenitud, que se siente feliz y dichoso y alegre todo el tiempo. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere ser dichoso? ¿Quién no quiere ser bienaventurado? ¿Quién no quiere sentirse bien todo el tiempo? ¿Ustedes no quieren eso? ¿No estamos buscando todo el tiempo formas de sentirnos plenos? ¿No estamos buscando formas todo el tiempo de sentirnos dichosos? Necesito un café de especialidad. ¿Por qué lo necesitas? Porque te quieres sentir pleno, te quieres sentir bien, quieres dejarte de sentir somnoliento, quieres despertar y necesitas ese café. Necesitas ese café, necesito esas vacaciones. Necesito desconectarme, necesito pasar un tiempo en la playa, tomarme un coco y no pensar en nada más. Queremos eso, ¿están de acuerdo? Todos estamos en búsqueda de la dicha, todos estamos en la búsqueda de la plenitud total. Y luego el salmista nos da una serie de cosas que no nos pueden llevar a esta dicha. Fíjense, el salmista es muy práctico. ¿Quieres ser dichoso? Entonces no hagas lo siguiente. Dice, si quieres ser dichoso, el dichoso no es quien sigue el consejo de los malvados, entonces no sigas el consejo de los malvados. Ni se detiende en la senda de los pecadores, ya saben, no se detengan en la senda de los pecadores. Ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que la ley del Señor se deleita día y noche medita en ella. Según el salmista, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser dichosos? Ya nos dijo qué es lo que no tenemos que hacer para ser dichosos, pero también nos dice qué es lo que tenemos que hacer para ser dichosos, para ser plenos, totales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer según lo que dice ahí el salmista? Meditar y deleitarnos en la ley del Señor. Así que lo que el salmista nos está diciendo es, ¿tú quieres ser pleno? ¿Quieres ser dichoso? ¿Quieres ser bienaventurado? Entonces tienes que aprender acerca de la disciplina de la meditación. Eso es lo que está diciendo el salmista. Pero ¿qué es la meditación?
¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué es meditar? Fíjense, este salmo nos dice algo sumamente importante sobre la naturaleza de la meditación, sobre el principio de la meditación. Y el libro de los Salmos es el libro que a lo largo de los años se conoce como el libro de las oraciones por excelencia. Si tú vas y revisas cada uno de los salmos, vas a ver que son oraciones a Dios, son palabras de personas que conocen a Dios y entonces dirigen una serie de palabras dirigidas hacia Dios. Eso es la oración, eso es una oración. Entonces el libro de los Salmos es el libro de las oraciones por excelencia. Sin embargo, el primer salmo que aparece aquí no parece tanto una oración. Es un salmo muy extraño. Normalmente cuando pensamos en el libro de los Salmos, ¿qué pensamos que nos vamos a encontrar ahí? Cantos, alabanzas, adoración. ¿Cómo nos gustaría, cómo nos imaginaríamos que tendría que empezar este libro que nos va a hablar acerca de la adoración y la alabanza a Dios? Pues con un salmo que nos lleve a alabar a Dios, algo así como el Salmo 150, alaben a Dios, arpas, trompetas, flautas, todos, címbalos, alaben al Señor. Así nos imaginaríamos que tendría que empezar el libro de los Salmos, pero el libro de los Salmos no empieza con el Salmo 150, empieza con el Salmo número 1. ¿Por qué? Porque el Salmo número 1 es tan diferente a lo que nos imaginaríamos. Fíjense lo que dice el teólogo americano Eugene Peterson al respecto. Dice lo siguiente: el libro de la Biblia que nos enseña a orar, el libro de la Biblia que nos enseña a adorar, no comienza con una oración. Aún no estamos listos para eso. Estamos preocupados por nosotros mismos. Así que primero tenemos que enfrentarnos a este salmo. El salmo número 1 es la preparación preliminar para aprender a orar. Fíjense, el salmo número 1 nos enseña una nueva dimensión de lo que significa orar. Me gusta mucho cómo dice Eugene Peterson en esto que acabo de leer. Es que antes de pasar a la oración, debes de darte cuenta que estás muy centrado en ti mismo. Estás demasiado centrado en ti mismo. Y eso es lo que vemos en la forma en la que oramos. ¿Cómo solemos orar? ¿Cómo es la forma en la que oras? Cuando oras, si es que oras todos los días, espero que lo hagas, pero tal vez solamente oras cuando vienes aquí a la iglesia o en las reuniones de oración. Pero cuando oras, ¿cómo sueles hacerlo? ¿Qué es lo que haces cuando oras? ¿Qué es lo primerito que haces cuando oras? Muchas personas, lo primero al hacer cuando oran es traer sus peticiones a Dios. Dios, te pido un trabajo. Y si ya tengo un trabajo, Dios, te pido un mejor trabajo. Dios, te pido salud. Porque si tienes salud, lo tienes todo en la vida. ¿Están de acuerdo? ¿No les decía eso sus abuelitas? Si tienes salud, mijito, lo tienes todo en esta vida. Pide salud. Dios, te pido que cuides a mis hijos. Dios, te pido que me vaya bien en el trabajo. Dios, te pido que esa chica me haga caso. Dios, te pido que mis hijos me obedezcan y me pongan atención. ¿No es eso lo que normalmente hacemos al pedir en oración? No es lo primero que hacemos cuando oramos. Algunas personas cuando oran solamente traen sus peticiones a Dios. Y quiero decir algo aquí que es muy importante. No es malo traer nuestras peticiones a Dios. No es algo malo. Hay un espacio de la oración diseñada para que tú y yo reconozcamos nuestra necesidad de Dios, reconozcamos nuestra dependencia de Dios, y a través de nuestras peticiones es como nosotros decimos: dependo de ti, Señor. Yo sé que mi vida depende de ti, sé que mi trabajo depende de ti, sé que mi matrimonio depende de ti, sé que mis hijos dependen de ti, sé que todo lo que yo soy, Señor, depende de ti. Y eso es lo que tú y yo hacemos, es lo que tú y yo estamos comunicando cuando empezamos a hacer oraciones de petición. Entonces, pedir en una oración no es algo que está mal. El problema es que solamente nos quedamos en eso. Y ya hemos dicho que no se necesita ser cristiano para orar de esta manera. Las personas que no son cristianas, que oran otros dioses, también piden lo mismo. Virgencita, te pido que cuides a mi hijo. San Juditas, te pido que me vaya bien en mi trabajo. No importa que estoy robando a otras personas. Tú, San Judita, me tienes que bendecir. Santa Muerte, yo te traigo esta ofrenda para que tú me dejes seguir vendiendo la droga que yo quiero seguir vendiendo. Ahí está. ¿Están de acuerdo? Que me vaya bien. Lo que yo necesito, lo que yo pienso que necesito, eso es algo que puede orar una persona que no es cristiana. No necesitas ser cristiano para traer tus peticiones delante de tu Dios. Sin embargo, el Salmo 1 nos dice que existe otra forma en la que podemos orar.
Nos dice que también podemos orar como una respuesta a la palabra de Dios. Fíjense lo que dice aquí. El Salmo 1 nos dice que existe otra forma en la que podemos orar. Nos dice que también podemos orar como una respuesta a la palabra de Dios. Orar no solamente se trata de traer nuestras peticiones, orar también se trata de responder a la palabra de Dios. Ahora mi pregunta para ustedes esta mañana es, ¿cómo respondemos a la palabra de Dios? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se responde a la palabra de Dios? ¿Acaso Dios nos puede hablar a través de sueños? ¿Acaso yo puedo levantarme una mañana y les digo, hermanos, tengo una palabra profética para ustedes? ¿Eso se referirá? ¿Esto que estoy diciendo que orar también es responder a la palabra de Dios? ¿Cómo Dios nos habla en este tiempo? Esta es una buena pregunta. ¿Cómo es que Dios nos habla en este momento de la historia? A través de su Biblia, ¿están de acuerdo? A través de su palabra. En esta iglesia no creemos que Dios se siga revelando en sueños como lo hacía en el pasado con sus profetas, porque ¿dónde se encuentra todo lo que Dios ha decidido revelar a su pueblo? En su palabra. Todo lo que Dios ha querido revelar a su pueblo ya se encuentra en ese libro que ustedes tienen en sus manos. Ahí está. Todo lo que Dios quiere que ustedes conozcan acerca de Él, ya está ahí. No hay nada más que añadir. Y si alguien añadiera algo más, ¿qué dice Pablo? Sea anatema, sea hereje. Nadie añada algo más a lo que está revelado en esto, que es la palabra de Dios. Entonces, en la oración de petición estoy pensando en mí, estoy pensando en mis necesidades, pero en la oración de meditación estoy pensando primero en Dios, estoy meditando en su ley, en su palabra, y entonces respondo a eso. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La oración de petición, traigo mis peticiones delante de Dios, pero hay otra oración. Está la oración de meditación, donde primero tengo que meditar, tengo que reflexionar en la palabra de Dios, y entonces hay una oración que surge de esa meditación, que es una respuesta a lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Hay un ejemplo de una oración de meditación. ¿Por qué no vamos rápidamente al Salmo 42, versículo 2? Salmo número 42, versículo 2. Que creo que más bien es el Salmo 103. A ver, nada más deja. Sí, es el Salmo 103, perdón. Salmo 103, versículo 2. Perdón. Ahí está, perfecto. Entonces fíjense, aquí tenemos un ejemplo de una oración de meditación. Dice, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos sus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. ¿A quién le está hablando este salmista? ¿A quién? ¿Le está hablando a Dios? ¿Está dirigiendo estas palabras a Dios? ¿Está dirigiendo estas palabras a alguien más? ¿A quién está dirigiendo estas palabras? Ahí está, ¿verdad? Alaba alma mía, se está hablando a él mismo. De esto se trata la oración de meditación. Se trata de tomar nuestro corazón y decir, ¿por qué estás tan preocupado por esto? ¿Por qué te importa tanto esto? ¿Por qué te quita tanto el sueño esto? Recuerda lo que Dios ya ha hecho por ti. Él ya ha perdonado tus pecados. Él ya te ha ofrecido de su gran amor y de su misericordia. Recuerda que gracias a Cristo ahora eres perdonado. Recuerda que gracias a Cristo ahora se te ofrece la misericordia y el amor de Dios. ¿Se dan cuenta? En la palabra de Dios es que podemos encontrar las verdades del Evangelio, donde Dios nos recuerda que no somos salvos gracias a nuestro desempeño, gracias a lo que nosotros le podemos ofrecer a Dios, sino gracias al desempeño de Cristo, gracias a lo que Cristo ha hecho en nuestro lugar. Y cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, tenemos que llegar a esta conclusión de lo que Cristo ha hecho por nosotros, y en medio de lo que Dios nos muestra en su palabra, que de lo que Cristo ha hecho por nosotros, nosotros respondemos a esa misericordia, a ese amor, y le decimos a nuestro corazón, cálmate, refúgiate en Cristo, recuerda el Evangelio, no te aceleres, vete despacio, recuerda lo que se ha hecho por ti. Si Dios
estuvo dispuesto a entregar a su único hijo en tu lugar. ¿Por qué te preocupa tanto esto? ¿Por qué? Confía en su amor. Recuerda su misericordia. Recuerda la gracia que te ha ofrecido. Esa es la oración de meditación. Ahora, la meditación según la Biblia es muy diferente a la meditación que se practica principalmente en las culturas orientales. Cuando se habla de la meditación en todas las prácticas orientales como el yoga y todo eso, ¿qué te dicen cuando te dicen, persona medita? No te dicen hermano, te dicen, ¿cómo te dicen? Te dicen, persona, medita. ¿Qué es lo que te invita a hacer ese maestro que te está enseñando a hacer yoga? Ustedes saben de eso, yo sé que ustedes saben. ¿Qué te piden hacer? Ponte en blanco. Pon tu mente en blanco, no pienses en nada. Si llega a ti un pensamiento que te haga sentir mal contigo mismo, que te haga sentir culpable, deséchalo, no pienses en eso, relájate. Pon tu mente en blanco. Esa es la meditación de este mundo. Sin embargo, la meditación cristiana es completamente diferente, es radicalmente diferente. No se parece nada en poner tu mente en blanco para que tú puedas meditar en la Biblia, para que tú puedas meditar acerca de lo que Cristo ha hecho por ti. Tienes que recordar quién eres tú, tienes que recordar tu pecado, tienes que recordar tu maldad, tienes que recordar tu incapacidad, tienes que recordar tu bancarrota espiritual delante de Dios. Y al mismo tiempo recordar que a pesar de quién eres tú, a pesar de que no puedes vivir la vida que deberías de vivir, Dios te ha amado en Cristo y es por eso es que eres aceptado, es por eso que eres adoptado, es por eso que eres amado. La meditación cristiana no se trata de poner nuestra mente en blanco, se trata de recordar quiénes somos y sobre todo la misericordia y la gracia que Dios nos ofrece. Entonces, punto número 1, este es el principio de la meditación: poder escuchar, reflexionar y aprender sobre la palabra de Dios y responder a la gracia que eso nos ofrece. Punto número 2, la promesa. Fíjense, el Salmo número 1 nos muestra lo que Dios promete a quienes practican la disciplina de la meditación. Vea lo que dice el versículo 3 ahí del Salmo 1. Versículo 3 del Salmo 1. Dice: la persona que medita en la ley del Señor noche y día es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Aquí está una promesa, ¿están de acuerdo? Dice, si tú practicas la disciplina de la meditación, en lugar de ser una paja que es arrastrada por el viento, eres un árbol bien plantado a la orilla de un río. ¿Y qué es la paja? Para poder entender exactamente lo que dice aquí el salmista, tenemos que pensar qué es la paja. ¿Qué es la paja? ¿Han pensado en eso? La paja es la cáscara y el tallo seco del grano de trigo del trigo, y en otras palabras es la parte no comestible del trigo. Y el proceso de separación del trigo y la paja es muy característico, porque lo que hace el agricultor es lanzar todo ese cúmulo de tallos, y entonces como la paja es algo que no tiene peso, es algo que no tiene sustancia, es arrojada por el viento, es arrastrada por el viento, y en lugar el grano, como tiene peso, como tiene sustancia, cae, y entonces el agricultor puede tomar la semilla, y así es la forma en que la recolecta. El salmista nos dice que la promesa para quien medita en la palabra de Dios es más que ser una simple semilla, es ser un árbol bien plantado, es ser una persona con peso, es ser una persona con sustancia, en lugar de ser una persona vacía que se deja arrastrar por el viento. Aquí hay una promesa de que seremos personas estables, de que seremos personas firmes, que no seremos personas que seremos controladas y arrastradas por las circunstancias. Fíjense, hay algo muy importante: si tú eres cristiano o no eres cristiano, estás en este mundo, y alrededor de este mundo hay un montón de ideologías, filosofías y pensamientos que están intentando conquistar tu corazón. Hay un montón de filosofías, ideologías y pensamientos que te hacen pensar que la esperanza está en algo que no es Cristo.
¿Qué cosas hay en este mundo? ¿Qué filosofías, qué ideologías hay en este mundo que nos hacen pensar que la esperanza no está en Cristo? Un ejemplo rápido: el feminismo. Hay muchas personas que luchan por eso. Hay muchas personas que marchan por eso. Hay muchas personas que piensan que este mundo se va a solucionar cuando el hombre pueda tratar a la mujer como debe de ser tratada y le dé el lugar en la sociedad que debería de tener. Ahora, déjenme decirles algo: esta lucha no tiene nada de malo. Es una lucha completamente lícita, es una lucha completamente cierta. Es verdad que las mujeres en algunas partes del mundo, en algunas ciudades, son menospreciadas, son tratadas injustamente, y hay personas que deben de hablar en contra de este trato injusto. El problema está cuando tú piensas que la solución a este mundo es el feminismo. Cuando tú pones todas tus canicas en el hecho de ser una persona feminista. Porque piensas que esa es la forma en la que se puede traer paz, esperanza, solución a los problemas de este mundo. Y así como el feminismo, hay un montón de ideologías y pensamientos que tú dices: si el mundo fuera de esta forma, si no existieran estas personas, si yo pudiera lograr tener esto, si yo pudiera lograr conseguir esto, entonces mi vida sería perfecta, mi vida tendría sentido. Tú sabes exactamente qué hay en este momento en tu mente que te hace pensar que hay más esperanza y más salvación que en el evangelio que se te ofrece en Cristo. Pero fíjense, si tú vienes a la fe en Jesucristo, si tú pones tu esperanza en Él, sabes que la verdadera solución está en poner tu consuelo, tu satisfacción en Cristo, entonces una implicación de esto podría ser trabajar en favor de la violencia en contra de las mujeres. Luchar en contra de eso, levantar la voz en contra de eso, pero ya no es el fin en sí mismo, es una implicación de entender tu fe que tienes en Cristo. Hay un montón de pensamientos, hay un montón de ideologías que están a nuestro alrededor, que quieren conquistar nuestro corazón, que quieren decirnos: no pongas tu esperanza en Cristo, pon tu esperanza en esto. Y entonces, si tú no permaneces firme como ese árbol plantado a la orilla del río, serás como la paja arrastrada por el viento y estarás de aquí para allá entre una ideología y otra, intentando encontrar la salvación, intentando encontrar el propósito para tu vida, intentando encontrar que tu vida tenga sentido. Eso es lo que nos está diciendo el salmista. Ahora fíjense la imagen que utiliza el salmista. No es cualquier árbol, es un árbol plantado a la orilla del río. Un árbol común depende de la lluvia para sobrevivir en las épocas de sequía, pero un árbol junto al río no se preocupa por las temporadas de calor, porque siempre tiene acceso al agua, siempre tiene lo que necesita para prosperar. Esta es la imagen de una persona que puede permanecer firme a pesar de las circunstancias, a pesar de las temporadas malas. ¿Has experimentado tiempos difíciles aún siendo cristiano? No se trataba que si venías a la fe en Cristo entonces todo iba a salir miel sobre hojuelas, todo iba a salir bien. ¿Has experimentado problemas? ¿Has experimentado problemas difíciles? Si no eres un cristiano, has experimentado problemas. Si eres un cristiano, también has experimentado problemas. Has experimentado momentos difíciles. Y muchas veces pensamos que los tiempos difíciles es cuando nos va mal en el trabajo o cuando tenemos problemas de salud, pero a veces los tiempos difíciles pueden ser estar en medio de una tentación. Estar en medio de un tiempo difícil puede ser que las cosas salgan como tú quieres. Puede ser que de pronto surge esa oportunidad en el trabajo, en el que puedes crecer profesionalmente, pero de una manera incorrecta, mintiéndole a alguien, actuando con corrupción. Y entonces, ahí está la opción, ahí está la oportunidad que puedas tomar ese camino y decir: bueno, pues el que no tranza no avanza, pues adelante, adelante. Eso es un tiempo difícil. Y si tú no estás arraigado, cimentado, vas a ser arrastrado por ese deseo. Otra cosa, otro ejemplo de tentación es cuando por fin la chica o el chico de tus sueños te hace caso. Y ahí estás con él o con ella. Pero no le pones fecha al matrimonio. No hay una fecha para casarse. Y entonces es la chica que te gusta.
Es el chico que te gusta. ¿Cómo podrás guardarte de la tentación de no caer en inmoralidad sexual, en no caer en fornicación? Tienes dos opciones: o te arraigas y te sostienes a pesar de la tormenta, a pesar de la tentación, o eres como la paja arrastrada por el viento. ¿Seremos como pajas arrastradas por el viento o como árbol bien plantado? Necesitamos que nuestras raíces estén firmemente ancladas en Cristo, y la meditación en la palabra del Señor es la manera de hacerlo. Ahora bien, no solamente se trata de que te conviertas en una persona estable en lugar de ser arrastrada por las circunstancias, sino que también la disciplina de la meditación nos permite crecer incluso en tiempos de sequía. Muchas personas al leer el Salmo 1 llegan a una conclusión muy ingenua y piensan que si me porto bien, entonces ¿me irá qué? Me irá bien. Parece que el Salmo 1 dice eso, ¿no? No dice al final del versículo 3, todo cuanto hace prospera. Entonces, si medito en la ley del Señor, si obedezco la ley del Señor, entonces todo me saldrá bien en esta vida, ¿no? Pero el salmista nos está diciendo algo más profundo. El salmista nos está bajando a la realidad. Fíjense cómo dice: este es un árbol que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Como es un árbol que está plantado junto al río, siempre tiene acceso al agua y entonces nunca se seca. Es un árbol que permanece siempre verde. Pero fíjense cómo dice: aunque permanece verde siempre, no siempre da fruto. Solamente da fruto ¿cuándo? En su tiempo. Todos los árboles pasan por temporadas, ¿están de acuerdo? Los árboles pasan por primavera, los árboles pasan por el otoño, por el verano, por el invierno. Y lo mismo pasa con nosotros. Si tú tienes tu fe en Cristo, también vas a pasar por temporadas. Vas a pasar por temporadas como la primavera, donde te vas a sentir alegre en el evangelio, vas a sentirte animado a practicar las disciplinas espirituales, vas a leer tu Biblia, vas a venir a la iglesia, vas a orar y te vas a sentir feliz y vas a producir fruto y vas a pensar que todo en tu vida está por el buen camino. Pero la primavera se puede acabar y puede venir el otoño, puede venir los vientos. Entonces, si quieres permanecer firme, tienes que permanecer arraigado en la palabra del Señor. Y luego también podemos experimentar inviernos espirituales. ¿Han experimentado eso como cristianos? Que a pesar de que leen su Biblia, a pesar de que vienen a la iglesia, de alguna manera se sienten alejados de Dios. De alguna manera sienten que Dios no está tan cerca de ustedes. ¿Han experimentado eso? No me dejen solo. El salmista está dándonos esperanza a ti y a mí, porque también podemos pasar por el invierno, donde probablemente no produzcamos fruto, pero el invierno es el tiempo donde el árbol más tiene que estar cerca del agua para prepararse, porque pronto llegará la primavera. Esos momentos de invierno, esos momentos de vacío, donde sentimos que Cristo no nos satisface como debería, cuando sentimos que las cosas de este mundo parecen ser más buenas y más satisfactorias que Cristo, es cuando más necesitamos practicar la disciplina de la meditación y recordar quiénes somos nosotros, recordar quién es Cristo, recordar su misericordia y recordar su amor, para no ser paja arrastrada por el viento. Entonces, punto número 2, la promesa de la disciplina de la meditación no es que nunca enfrentaremos dificultades, sino que aún en medio de ellas nuestras hojas no se marchitarán. Seremos personas que independientemente de las circunstancias siguen firmes, siguen creciendo y dando fruto en el tiempo señalado por Dios. Todo esto suena muy bonito, yo lo sé, todo esto suena muy padre, pero ahora ¿cómo se practica? ¿Cómo es que podemos practicar la disciplina de la meditación? ¿Cómo es que se hace todo eso? ¿Cómo es que podemos llegar a ser ese árbol arraigado que a pesar de las temporadas difíciles permanece siempre firme y permanece siempre verde? Y hagamos algo muy práctico en este punto número 3. Vamos a meditar en el Salmo número 1. Ya dijimos que la meditación cristiana es muy diferente a la meditación de este mundo, que nos dice que pongamos nuestra mente en blanco. No, aquí la meditación cristiana se trata de recordar lo que Dios dice en su palabra. Y aquí en el Salmo 1 Dios nos está hablando. Pero fíjense, en el Salmo 1 dice que debemos meditar en la ley del Señor.
Eso es lo que dice, ¿están de acuerdo? Que una persona que medita en el Señor día y noche, que medite la ley del Señor día y noche, es como un árbol plantado. Eso es lo que dice. Pero ¿por qué no dice el Salmo simplemente que debemos de meditar en la palabra de Dios? ¿Por qué dice que tenemos que meditar en la ley de Dios? Aquí se nos está queriendo decir algo muy importante. Fíjense lo que dice el pastor Tim Keller al respecto. Dice: esto es porque el salmista quiere dejarnos claro que la palabra de Dios debe ser ley para nosotros, debe ser autoridad para nosotros. La Biblia no puede llevarnos a un encuentro con el Dios vivo, al menos que aceptemos la autoridad total que tiene la palabra de Dios sobre nuestras vidas. La palabra de Dios no podrá ser viva y eficaz para nuestras vidas, no tendrá el poder de transformarnos si no aceptamos la autoridad que la palabra de Dios tiene en nosotros. Y para muchas personas la palabra de Dios en este tiempo y la ley de Dios les parece algo completamente absurdo, les parece algo completamente obsoleto, algo que está anticuado para enfrentar los problemas modernos de este mundo. ¿Han escuchado eso? Que la Biblia ya es un libro antiguo que se escribió hace miles de años, y entonces ya no podemos pensar que ese libro escrito hace miles de años puede ayudarnos a enfrentar los problemas modernos que tenemos en la actualidad. Muchas personas que piensan así de la palabra de Dios, pero si lo piensan un momento, finalmente todos los problemas que tenemos como humanidad surgen de una violación de la ley de Dios. Todos los problemas que tenemos como humanidad surgen de no meditar en la ley de Dios. Un ejemplo de esto es la corrupción. ¿A quién le gustaría que ya no hubiera corrupción? ¿Les gustaría que ya no hubiera corrupción? ¿Les gustaría tener la certeza total de que nuestros gobernantes no están viendo por sus propios beneficios y que están viendo por los beneficios de los ciudadanos? ¿No les gustaría tener esa certeza de que cuando van a hacer un trámite no los van a querer chamaquear y no les van a querer pedir más dinero del que es? Y ¿no les gustaría eso? ¿No les gustaría que cuando están enjuiciando a alguien que cometió un crimen, esa persona no fuera tratada de una manera diferente por el simple hecho de tener dinero, por el simple hecho de tener poder? ¿No les gustaría que la corrupción no existiera? Pero ¿de dónde surge la corrupción? No surge de mentir, no surge de robar, no surge de codiciar lo que tienen los demás. ¿Se dan cuenta de dónde surge la corrupción? Surge de romper la ley de Dios. Surge del hecho de que nos amamos más a nosotros mismos que a nuestro prójimo, y entonces no nos importa lo que le pasa a la otra persona mientras yo estoy bien. Pero si yo soy una persona corrupta, no hay forma en que mis decisiones no afecten a otras personas. Las van a afectar, las van a afectar. ¿De dónde surgen las enfermedades de transmisión sexual? ¿No surgen de nuestro intento constante de querer romper la ley de Dios? La ley de Dios dice: no cometerás adulterio. Sin embargo, hay personas que cometen adulterio, hay personas que cometen inmoralidad sexual, que cometer inmoralidad sexual significa tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o tener relaciones sexuales con otra persona que no sea tu esposo o tu esposa. Pero hay personas que rompen esta ley y entonces vienen las enfermedades de transmisión sexual, y eso no solamente te afecta a ti, también afecta a las demás personas. Puede que te guste o no la ley de Dios, pero al Dios ser el creador de este mundo, ha puesto su ley en este mundo de tal forma que si tú la violas, no hay forma en que esto no te afecte a ti y afecte a las demás personas a tu alrededor. Puede que no te guste la ley de Dios, puede que pienses que es absurda, puede que pienses que es obsoleta. Sin embargo, tú y yo en este mundo vivimos las implicaciones de quebrar, de romper, de violar la ley de Dios todo el tiempo. En el Sermón del Monte, Jesús también meditó acerca de la ley, y entre otros mandamientos meditó sobre el mandamiento no matarás, y él da una profundidad diferente a esta que nos dice los mandamientos de no matarás. Él nos dice que cuando le decimos estúpido a alguien, cuando le decimos a alguien raca, es como si lo estuviéramos matando. Tal vez tú piensas que nunca has asesinado a alguien, pero ¿cuántas veces le has dicho estúpido a alguien?
¿Cuántas veces has deseado que una persona desaparezca? Esta persona que se me cruzó en el tránsito, esta persona, estas 10 personas que están adelante de mí en la fila del banco, esta persona que se trató, esta persona que se atrevió a tratarme de esta manera. ¿Cuántas veces has querido que una persona desaparezca? Y dice Jesús, eso es como si la mataras. ¿Cómo es que podemos meditar en la ley de Dios noche y día y hallar en ella nuestro deleite? ¿En verdad se puede hacer eso? ¿No parece más que la ley de Dios, en lugar de ser un lugar en donde podemos encontrar nuestro deleite, más bien es un lugar donde podemos encontrar nuestra condenación? Parece que la ley de Dios nos condena. Y me gustaría preguntarles esto: ¿cómo se sienten al leer el Salmo 1? ¿Realmente piensan que el Salmo 1 se trata de ustedes? Ustedes no siguen el consejo de los malvados. Ustedes no andan con pecadores. La ley del Señor es su deleite. Día y noche meditan en ella. ¿En serio? ¿Ustedes son las personas de las que habla el Salmo 1 o no? Parece ser que el Salmo 1 está hablando de otra persona. ¿Están de acuerdo? Parece que el Salmo 1 nos está apuntando a alguien más. Y lo leímos en la lectura del día de hoy, lo leyó Lisa, y Hebreos 10, versículo 7. Nos dice que cuando Jesús vino al mundo, fíjense lo que dice ahí Hebreos 10, versículo 7. Dice, por eso dije, aquí me tienes, como está escrito en el libro, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿A qué vino Cristo? Hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, Cristo vino a cumplir la ley de Dios. Jesucristo estaba saturado de la ley del Señor. Jesucristo meditaba en la ley del Señor día y noche. Todo el tiempo estaba recordando lo que decía la palabra del Señor, las Escrituras. Aún incluso cuando estaba crucificado, Él estaba citando las Escrituras. Cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa no fue una palabra que se le ocurrió a Jesús en ese momento. ¿Qué estaba citando Jesús en este momento? El Salmo 22. El Salmo 22. Jesús conocía la palabra del Señor. Jesús estaba saturado de la palabra del Señor. Jesús meditaba en la ley del Señor día y noche, y ahí encontraba su deleite. El Salmo 1 no se trata de ti. El Salmo 1 se trata de Cristo. Jesucristo es la meditación de Dios. Cristo es el cumplimiento de la ley de Dios. Y tenemos esta historia en el Evangelio de Juan, capítulo 4, donde Jesús se encuentra con una mujer que estaba en un pozo. ¿Se acuerdan de esa historia? Como es la historia de la mujer samaritana. Y es una mujer que por vergüenza, por su pecado, se encontraba al mediodía, cuando no había nadie en el pozo, porque tenía vergüenza de encontrarse con otras personas. Estaba ella ahí a mediodía, en el rayo del sol, yendo al pozo a sacar agua, y de pronto ahí se encuentra Jesús. Y Jesús le dice, si bebes del agua viva que procede de mí, ya no tendrás sed jamás. Ya no tendrás que sacar de esta agua. Ya no tendrás que venir aquí todo el tiempo y sentirte insatisfecha. Yo te voy a satisfacer, yo voy a complementarte, yo voy a consolar tu vida. Yo soy eso que tanto has estado buscando. Entonces, esta imagen del árbol plantado junto al río, que está ahí absorbiendo del agua completamente, es la imagen que tú y yo tenemos que adoptar. Esa agua es Cristo. Esa agua es el Evangelio. Cristo es esa agua viva que nos puede ayudar a permanecer firmes en medio de cualquier temporada, en medio de cualquier circunstancia. Cuando más medites en eso, cuando más medites en Cristo, cuando más medites el Evangelio, recordarás que Dios hizo pecado a quien no conoció pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios delante de Él. Cuando más medites en el Evangelio, más recordarás que has sido completamente aceptado por alguien que vivió de la forma en la que tú no puedes vivir, y que murió la muerte que tú merecías. Gracias a Cristo es que nosotros podemos deleitarnos el día de hoy en la ley de Dios y meditar en ella noche y día, porque esa ley ya no nos condena. Esa ley
fue cumplida por Cristo. Y entonces ahora tú y yo podemos acercarnos a ella y decir, hay un Dios que dejó una ley, que quiere que vivamos conforme a ella para que vivamos una vida plena, para que vivamos una vida con dicha. Yo no puedo cumplir esa ley, soy incapaz de cumplir esa ley. Si me acerco e intento cumplir esa ley en su totalidad, me va a condenar, pero hay alguien que ya la cumplió por mí. Y entonces puedo acercarme a esa ley, puedo deleitarme en esa ley y puedo esforzarme en cumplir esa ley como una respuesta a la salvación que ya se me ha ofrecido en Cristo. Debemos recordar que la Biblia habla de Cristo y en cada texto debemos de ver nuestro problema, nuestra incapacidad de cumplir con la ley, nuestra incapacidad de vivir como debemos de vivir. Si tú lees la Biblia y no estás recordando el Evangelio, cada vez que lees tu Biblia estás leyendo la Biblia mal. Y ya lo hemos dicho, leer la Biblia no se trata de todas las mañanas lograr tu palomita en el plan de lectura anual. Si tú estás leyendo con ese propósito tu Biblia de lograr tu palomita, estás leyendo tu Biblia mal. Porque el propósito de leer la Biblia es ver nuestro problema. Ver, esto no lo puedo cumplir. Yo no puedo vivir de esta manera. Yo soy igual que estos israelitas necios. Yo soy igual que estos israelitas tontos. Yo soy igual de pecador. Yo soy igual de inconstante. Yo fallo todo el tiempo. Pero a pesar de eso, Cristo no falló. Y Cristo vino a cumplir con todo en mi lugar. Entonces soy aceptado, soy amado y puedo venir a Dios. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer cada vez que venimos a la palabra del Señor. Finalmente pensemos en esta idea. El agua del río junto al que está plantado el árbol representa el Evangelio y el fruto surge de absorber esta agua. Fíjense lo que dice el erudito Derek Kidner al respecto. Dice, el árbol no solo es un medio que conduce el agua inalterada de un lugar a otro, sino un organismo viviente que la absorbe para producir a su debido momento algo nuevo y maravilloso. Fíjense, lo interesante de este árbol es que no es como una tubería. Una tubería absorbe agua de un lado y del otro lado, ¿qué tiene que sacar? Pues agua. Pero un árbol no es eso. El árbol absorbe el agua y hace algo con esa agua. Procesa esa agua hasta que produce un fruto. Eso pasa también tú y yo cuando meditamos en la palabra del Señor, cuando meditamos en el Evangelio, las buenas noticias del Evangelio. Absorbemos las buenas noticias del Evangelio y cuando tú y yo meditamos en ellas, cuando tú y yo reflexionamos en las buenas noticias de salvación que hay en Cristo para ti y para mí, es que tú y yo podemos producir fruto. Cuando tú y yo vemos el Evangelio decimos, si en verdad creo esto, si en verdad Dios me ama de esta manera, si en verdad Dios me ha perdonado de esta manera, ¿cómo debería de vivir? ¿Cómo debería verse mi vida a la luz de esto? ¿Cómo debería verse mi matrimonio a la luz de esto? ¿Me voy a seguir vengando de mi esposa a pesar de que no haga lo que yo quiero? ¿A pesar de que me decepcione a veces? No. Recuerdo ese amor que me ha sido ofrecido en Cristo a pesar de que yo lo decepciono miles de veces. Entonces yo puedo ofrecerles amor a mi esposa. Entonces yo puedo ofrecerles amor a mis padres. Entonces puedo ofrecerles amor a mis hijos. Si la verdad del Evangelio es una verdad para mi corazón, como esto se debería de ver en mi trabajo. Debería de yo ver mi trabajo como una forma de crecer profesionalmente, crecer económicamente, ser más exitoso solamente. Debería de ver así mi trabajo, si en verdad creo en el Evangelio. Entonces recuerdo que Cristo, siendo Dios, decidió dejar a un lado su gloria para venir a este mundo a servirme. Porque yo me voy a negar a utilizar mi trabajo, no solamente para crecer profesionalmente y crecer económicamente. No está mal ganar dinero en tu trabajo, no está mal crecer profesionalmente en tu trabajo. Pero si solamente lo haces por eso, entonces tal vez no has comprendido el Evangelio. Pero si has comprendido el Evangelio, ¿cómo esto que hago beneficia a otras personas? ¿Cómo esto que hago sirve a otras personas? Y entonces empezamos a producir fruto en nuestras vidas. Esa es la disciplina de la meditación. Esa es la primera disciplina en la que hemos reflexionado en esta serie de sermones. Y mi pregunta para ustedes es, ¿la están practicando? ¿Están meditando en la palabra del Señor? Tenemos que considerarlo. Tenemos que considerarlo porque la promesa es muy grande. Un árbol arraigado junto a un río, siempre verde, que genera fruto a su tiempo. El otro lado es una paja arrastrada por el viento. Así que vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por
tu palabra, Señor. Te damos tantas gracias porque podemos comenzar esta serie de los Salmos, Señor, que podamos recordar las buenas noticias de tu evangelio, Señor, a cada instante, Señor, que nos arraiguemos en el amor que nos has ofrecido en Cristo Jesús, Señor, a cada momento. Y, Señor, a pesar de tantas tentaciones en las que estamos expuestos todo el tiempo, Señor, a pesar de tantas ideologías, tantas cosas que están intentando conquistar nuestro corazón a nuestro alrededor, Señor, podamos permanecer arraigados en tu palabra, podamos permanecer arraigados en Cristo. Tu palabra, Señor, nos recuerda a Cristo. De eso se trata tu Biblia, de eso se trata tu palabra, Señor, de cómo tú nos ibas a salvar de nuestra condición a través de la obra de Cristo. Que podamos recordar eso cada vez que vayamos a ella, que podamos meditar en ella día y noche, Señor, y podamos producir fruto, Señor. Yo te pido, Padre, por todas esas personas que el día de hoy, Señor, no han podido meditar en Cristo, Señor, no han podido contemplar a Cristo, Señor, que puedan hacerlo, Padre, que puedan ver esta gracia que se nos ofrece, Señor, y a nosotros, Señor, que hemos venido a la fe en ti, Señor, permítenos recordar esta salvación que se nos ofrece a cada momento, Señor, y que podamos vivir vidas para tu gloria y beneficio a los demás, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.